La última vez que escuché la voz de Daniel, él estaba llorando. No gritando, no pidiendo ayuda, llorando, como un niño pequeño perdido en mitad de la oscuridad. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar su voz detrás de mí, cuando yo sabía perfectamente que Daniel llevaba desaparecido casi 2 días. Esa noche entendí por qué cerraron el parque. Entendí por qué encontraron tiendas de campaña intactas con la comida todavía caliente. Entendí por qué algunos guardabosques renunciaron sin explicar nada. Y entendí por qué la policía dejó de buscar oficialmente después del 6º desaparecido. Porque hay lugares donde el bosque deja de ser bosque y se convierte en otra cosa. Antes de continuar, si te gustan las historias de supervivencia, misterio y terror realista, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque esta historia, todavía hoy me cuesta contarla. Nunca pensé que acabaría involucrado en algo así. Yo no era uno de esos tipos obsesionados con conspiraciones ni leyendas de montaña. Tenía 37 años, trabajaba demasiadas horas frente a un ordenador y llevaba meses sintiéndome vacío. Dormía mal, comía peor. Mi cabeza era un ruido constante. Por eso acepté el viaje. Martín insistió durante semanas. Él era exactamente lo contrario a mí. Aventurero, impulsivo, obsesionado con el senderismo y la supervivencia. Decía que la ciudad nos estaba matando lentamente, que necesitábamos desaparecer unos días, respirar aire frío, apagar el teléfono, escuchar silencio de verdad. Éramos 4. Martín, su hermano menor Lucas, Daniel, que apenas conocía, y yo. La idea era sencilla: 4 noches en el Parque Natural Blackwood Ridge. Montaña, bosque profundo y rutas casi abandonadas. Un lugar enorme, aislado y famoso por sus paisajes. También por sus desapariciones, aunque en ese momento nadie le daba demasiada importancia. Recuerdo perfectamente cuando escuché la noticia por primera vez. Fue en una gasolinera perdida, a casi 2 horas del parque. Había una televisión pequeña colgada en una esquina, con el volumen bajísimo. Mientras Martín pagaba combustible, vi el titular pasar por debajo de la pantalla. Cierran parcialmente senderos tras la desaparición de 6 campistas en 9 días. Me reí. Literalmente me reí. Pensé que sería la típica exageración mediática. Gente perdida. Excursionistas irresponsables. Nada más. Pero entonces el hombre de la caja levantó la mirada hacia nosotros. Y esa expresión, todavía la recuerdo. No parecía preocupado. Parecía incómodo. ¿Van hacia Blackwood?, preguntó. Martín sonrió. Sí, 4 días. El hombre tardó unos segundos en responder. Yo no iría ahora mismo. Lucas soltó una risa nerviosa. ¿Por osos? El hombre negó lentamente con la cabeza. Y ahí terminó la conversación. No quiso añadir nada más. Cuando volvimos al coche, Daniel estaba extraño. Muy callado, mirando la noticia en el móvil. Recuerdo que dijo algo que en ese momento pasó desapercibido. Las desapariciones fueron cerca de la zona norte del parque, cerca de los senderos cerrados. Martín arrancó el motor. Precisamente por eso no habrá nadie. Mejor todavía. Ojalá hubiéramos dado media vuelta ahí mismo. El trayecto hacia Blackwood Ridge fue largo. A medida que avanzábamos, la carretera se hacía más estrecha, más vacía, menos civilización. Dejamos atrás estaciones de servicio, pueblos pequeños y cobertura telefónica. Después empezaron los árboles, kilómetros y kilómetros de bosque. Era extraño porque el paisaje era precioso, pero había algo incómodo en él, algo difícil de explicar. Los árboles eran demasiado altos, demasiado densos. La luz apenas atravesaba ciertas zonas, y aunque todavía faltaban horas para anochecer, el interior del bosque parecía oscuro, como si allí dentro el día terminara antes. Llegamos a la entrada principal del parque cerca de las 5 de la tarde. Esperaba ver turistas, coches, familias, pero el estacionamiento estaba casi vacío. Había cinta amarilla bloqueando uno de los accesos secundarios y varios carteles improvisados. Ruta norte cerrada hasta nuevo aviso. No abandonar los senderos marcados.
Si escucha llamados o silbidos después del anochecer, regrese inmediatamente. Ese último cartel me hizo fruncir el ceño. ¿Silbidos?, pregunté. Lucas soltó una carcajada. Eso sí parece una película de terror. Pero Daniel no se rió. Seguía leyendo el cartel. Muy serio. Y entonces apareció el guardabosques. Salió de una pequeña caseta de madera junto al estacionamiento. Era un hombre mayor, quizá cerca de los 60. Delgado, ojeroso, con una expresión cansada. Nos pidió los permisos y revisó nuestras mochilas casi sin hablarnos. Pero cuando vio nuestro mapa, levantó la vista de inmediato. No pueden acampar aquí. Martín señaló la ruta marcada. ¿Por qué? Es zona habilitada. El hombre respiró hondo antes de responder. Lo era. Hubo unos segundos de silencio. Escuchen bien, dijo finalmente. Si oyen algo durante la noche, no salgan de la tienda. No importa lo que escuchen. ¿Entendido? Martín sonrió incómodo. ¿Animales? El guardabosques no respondió enseguida. Y eso fue lo que realmente me puso nervioso. Porque parecía estar pensando cuidadosamente qué decir. O qué no decir. Solo no salgan, repitió. Después nos dejó pasar. Ahora, mirando atrás, creo que aquel hombre sabía muchísimo más de lo que jamás contó oficialmente. Y hay algo que me persigue todavía hoy. Porque mientras nos alejábamos hacia el sendero principal, miré atrás una última vez. Y vi al guardabosques observándonos. No como alguien que despide excursionistas, sino como alguien que acaba de ver entrar a 4 personas que no van a volver jamás. El bosque empezó a tragarse el sonido del mundo apenas cruzamos el primer kilómetro. No exagero, era como si cada paso nos alejara de la realidad. El aire estaba frío, húmedo, había barro reciente y un silencio extraño entre los árboles. Ni pájaros, ni insectos, nada. Y aún así, todos fingíamos normalidad. Porque admitir que algo se sentía mal tan pronto habría arruinado el viaje. O quizá porque ninguno quería parecer paranoico. Pero entonces encontramos la primera tienda. Estaba a unos 20 metros del sendero principal. Medio escondida entre árboles húmedos. Azul. Pequeña. Abierta. Abandonada. Martín fue el primero en acercarse. Yo lo seguí. Y recuerdo perfectamente el momento en que vi el interior. Todo seguía allí. La mochila, la linterna, botellas de agua, un saco de dormir abierto, incluso un hornillo portátil todavía montado sobre una roca, como si alguien hubiese salido un momento, y jamás hubiera regresado. Daniel palideció inmediatamente. No me gusta esto. Lucas intentó bromear. Seguro que pertenece a los desaparecidos. La policía habrá revisado todo ya. Pero había algo raro. Muy raro. No había cinta policial. No había marcas de investigación. Nada indicaba que alguien hubiera inspeccionado ese lugar. Y entonces vi algo más. El suelo alrededor de la tienda. No había huellas saliendo. Ni entrando. Solo barro intacto. Como si las personas simplemente hubieran desaparecido ahí mismo. Y justo cuando estaba intentando encontrarle sentido a eso, escuchamos el primer silbido. Lejano, profundo dentro del bosque. Un silbido lento, irregular, humano. Y aunque todavía faltaban horas para el anochecer, los 4 nos quedamos completamente inmóviles. El silbido volvió a escucharse unos segundos después. Más cerca. No era un sonido natural. No era viento atravesando árboles ni el canto extraño de algún animal. Era alguien. Estoy completamente seguro. Un ser humano silbando lentamente en mitad de un bosque donde, supuestamente, no debía haber nadie. Nadie habló durante varios segundos. Recuerdo mirar a Martín esperando una broma. Cualquier cosa que rompiera aquella tensión absurda. Pero incluso él había dejado de sonreír. Tenía la mirada clavada entre los árboles, intentando localizar de dónde venía el sonido. Entonces volvió a sonar. 3 notas largas, como una señal. Y lo peor era la distancia, porque el bosque deformaba todo. El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. A la izquierda, luego detrás, luego mucho más lejos. Lucas tragó saliva.
Lo escucharon, ¿verdad? Daniel respondió enseguida. Sí, muy bajito. Demasiado bajito. Martín intentó recuperar el control. Debe haber más campistas. Relájense. Pero nadie estaba relajado. Seguimos caminando, aunque el ambiente ya había cambiado por completo. El entusiasmo había desaparecido. Incluso el bosque parecía distinto después de aquel sonido. Más oscuro. Más cerrado. Cada árbol parecía idéntico al anterior. Y por primera vez empecé a entender cómo alguien podía perderse allí. No había referencias reales. Solo kilómetros de troncos interminables. Mientras avanzábamos, Daniel se quedó unos pasos detrás de nosotros. Miraba constantemente hacia atrás, como si sintiera que alguien nos seguía. Varias veces le pregunté si estaba bien, pero siempre respondía lo mismo. Sí, tranquilo. Mentía fatal. Llegamos a la zona de acampada poco antes del anochecer. Era un claro pequeño rodeado de árboles gigantescos. Había restos antiguos de fogatas y mesas de madera húmedas por la lluvia. En otras circunstancias el lugar habría parecido tranquilo, pero aquella tarde se sentía abandonado. Demasiado abandonado. Y otra vez, no había nadie. Ni una sola tienda. Ni una voz. Ni luces. Solo nosotros. Montamos el campamento intentando actuar con normalidad. Martín hablaba demasiado, probablemente para llenar el silencio. Lucas revisaba constantemente su móvil aunque no había cobertura desde hacía horas. Y Daniel seguía raro. Más raro cada minuto. Cuando terminó de montar su tienda, se acercó a mí mientras los otros preparaban la fogata. ¿Puedo preguntarte algo sin que pienses que estoy loco? Recuerdo perfectamente esa frase porque ahora desearía haberle prestado más atención. Claro, le dije. Daniel dudó unos segundos antes de hablar. ¿Tú también sientes que algo aquí está mal? Miré alrededor. El bosque empezaba a oscurecerse rápido. Demasiado rápido. El viento movía apenas las copas de los árboles, pero abajo todo permanecía quieto. Quietud absoluta. Creo que solo estamos tensos por la noticia, respondí. Daniel negó lentamente. No hablo de eso. Y entonces me contó algo que jamás olvidé. Dijo que durante la caminata había tenido varias veces la sensación de ver a alguien entre los árboles. No claramente. Solo figuras. Sombras quietas observándonos desde lejos. Cada vez que giraba la cabeza desaparecían. Lucas se burló cuando lo escuchó. Perfecto. El primero en perder la cabeza y ni siquiera es de noche. Pero Daniel no estaba bromeando. Lo notabas en la cara. Estaba genuinamente asustado. La noche cayó de golpe. No sé cómo explicarlo mejor. En la ciudad el anochecer es gradual. Allí no. Allí la luz simplemente murió. Y cuando encendimos la fogata entendí algo horrible. Fuera del círculo de fuego no se veía absolutamente nada. Nada. Solo oscuridad sólida entre los árboles. Cenamos intentando ignorar la incomodidad creciente. Martín hablaba de rutas, de montañas, de futuros viajes. Lucas hacía comentarios idiotas para aliviar tensión. Yo fingía escuchar, pero Daniel seguía mirando constantemente hacia el bosque, como esperando algo. Entonces ocurrió la primera cosa imposible. Escuchamos pasos, lentos, rodeando el campamento. Crunch, crunch, crunch. Hojas secas aplastadas. Todos nos callamos al instante. La fogata crepitaba mientras los sonidos seguían moviéndose entre los árboles. Despacio, sin acercarse demasiado, como si alguien caminara en círculos alrededor de nosotros. Martín se levantó inmediatamente. Hola. Silencio. Los pasos se detuvieron. Lucas intentó reírse, pero la voz le temblaba. Seguro es un ciervo. Entonces escuchamos el silbido otra vez. Muchísimo más cerca. Tan cerca que sentí un escalofrío recorrerme entero. 3 notas lentas, exactamente iguales a las de antes. Y luego, otra cosa. Una voz. ¿Hola? Venía desde el bosque. Era una voz masculina. Débil. Lejana. Como alguien perdido. Martín agarró la linterna inmediatamente. Hay alguien ahí. Pero antes de que pudiera moverse, Daniel se levantó bruscamente. No salgas. Todos lo miramos.
Daniel estaba completamente pálido. ¿Qué te pasa?, preguntó Lucas. Daniel seguía mirando hacia la oscuridad. ¿No recuerdan lo que dijo el guardabosques? La voz volvió a sonar, más desesperada esta vez. Por favor. Después un silencio absoluto cayó sobre el bosque otra vez. Martín dudó. Y eso era raro en él. Nunca dudaba. Pero aquella voz, había algo extraño en ella. Algo difícil de explicar. Sonaba humana, sí, pero también vacía. Como si las palabras estuvieran mal imitadas. Tal vez alguien necesita ayuda, dije. Y apenas terminé la frase, Daniel me agarró del brazo con fuerza. No, nunca olvidaré cómo dijo esa palabra. Porque sonó aterrorizado. Entonces ocurrió algo que todavía hoy no logro comprender. Desde el bosque, la voz volvió a hablar. Pero esta vez, usó mi nombre. Javier. Sentí el cuerpo helarse por completo. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Miré a los demás esperando alguna explicación lógica. Alguna broma enferma. Pero las caras de todos reflejaban exactamente el mismo miedo. ¿Cómo sabe tu nombre?, susurró Lucas. No tenía respuesta. Y lo peor vino inmediatamente después. Porque la voz ya no sonaba lejos. Sonaba detrás de nosotros. Muy cerca de las tiendas. Como si algo hubiera cruzado el bosque entero sin hacer un solo ruido. Martín giró la linterna violentamente hacia los árboles. El haz de luz recorrió troncos húmedos, ramas, niebla baja. Y entonces iluminó algo durante menos de un segundo. Una silueta. Alta. Inmóvil. Demasiado delgada. Entre los árboles. Y en cuanto la luz la tocó, desapareció. Lucas soltó un insulto. Daniel retrocedió varios pasos. Yo sentía el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que dolía. Martín intentó racionalizarlo. Hay alguien haciéndonos una broma. Tiene que ser eso. Pero ni él mismo sonaba convencido. Entonces el bosque volvió a quedarse completamente en silencio. Y ese silencio era peor que cualquier ruido. Porque de repente entendimos algo. No habíamos escuchado ni un solo animal desde que cayó la noche. Ni uno. Como si todo lo vivo hubiese abandonado aquel lugar antes de que nosotros llegáramos. Y si estás escuchando esto ahora mismo, necesito que me digas algo en los comentarios. ¿Habrías salido del campamento después de escuchar tu propio nombre dentro del bosque? Porque lo que hicimos nosotros esa noche fue el peor error de nuestras vidas. Martín tomó la linterna otra vez. Y antes de que cualquiera pudiera detenerlo, empezó a caminar hacia los árboles. No seas idiota, dijo Lucas, aunque ni siquiera sonó convincente. Yo debería haberlo detenido. Deberíamos haber permanecido juntos junto al fuego hasta el amanecer. Pero hay algo que ocurre cuando el miedo se mezcla con incertidumbre. El cerebro empieza a buscar explicaciones desesperadamente. Y una parte de nosotros todavía quería creer que aquello tenía sentido. Que era un excursionista perdido. Un bromista. Cualquier cosa menos lo que realmente era. Martín avanzó apenas unos metros fuera del campamento. El haz de luz temblaba entre los troncos mientras nosotros lo observábamos desde la fogata. «Hola», gritó. Nada. Silencio absoluto. El bosque parecía contener la respiración. Entonces Martín iluminó algo en el suelo. «Vengan a ver esto». Nos acercamos lentamente. Recuerdo perfectamente cómo las ramas crujían bajo nuestras botas y cómo el aire parecía mucho más frío fuera del círculo de fuego. Cuando llegué junto a Martín, vi lo que estaba iluminando. Huellas, pero no eran normales. Parecían pisadas humanas, aunque demasiado largas, demasiado profundas, como si alguien extremadamente alto hubiera caminado descalzo sobre el barro húmedo. Lucas soltó una risa nerviosa. Bueno, eso ya no me gusta nada. Daniel no dijo una sola palabra. Estaba mirando alrededor constantemente. Y entonces lo noté. Estaba temblando. No por frío. Por miedo puro. Martín siguió las huellas con la linterna unos metros más. Y ahí encontramos otra cosa. Una mochila. Negra. Empapada. Tirada junto a un árbol caído. Cuando la abrimos, el ambiente cambió por completo, porque dentro había ropa, una cámara rota y una cartera con documentación.
Pertenecía a uno de los desaparecidos. Recuerdo ver la fotografía del carnet iluminada por la linterna mientras sentía como el estómago se me hundía lentamente. Era real. Todo era real. Los 6 desaparecidos habían estado allí. Y algo les ocurrió en ese bosque. Martín intentó mantener la calma. Mañana volvemos y avisamos a las autoridades. Pero nadie estaba pensando en mañana. Porque en ese momento escuchamos algo moviéndose rápidamente entre los árboles. A nuestra derecha. Corría. No hacia nosotros. Rodeándonos. Las ramas crujían a toda velocidad. Demasiado rápido para un animal grande. Martín giró la linterna violentamente intentando seguir el sonido, pero solo alcanzábamos a ver sombras y árboles interminables. Y entonces volvió el silbido. Esta vez justo detrás de nosotros. Todos nos giramos al mismo tiempo. Nada. Pero el sonido ya estaba demasiado cerca. Tan cerca que sentí el vello de los brazos erizarse por completo. Y entonces Daniel habló por primera vez en varios minutos. Muy despacio. Nos está llevando lejos del campamento. Nadie respondió. Porque tenía razón. Habíamos avanzado demasiado siguiendo ruidos y huellas. La fogata apenas era visible entre los árboles. Una pequeña luz débil perdida en mitad de la oscuridad. Y por primera vez entendí algo aterrador. Fuera del campamento. El bosque era un laberinto. Un paso equivocado y podías perder completamente la orientación. Martín respiró hondo. Volvemos ahora mismo. Empezamos a caminar de regreso. Rápido. Sin hablar. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentíamos lo mismo. Algo nos observaba. No era imaginación. Era una sensación física. Como tener ojos clavados en la espalda. Recuerdo que el silencio se volvió insoportable durante esos minutos. Ya ni siquiera escuchábamos ramas moviéndose. Ni viento. Nada. Solo nuestras botas sobre la tierra húmeda. Hasta que Daniel se detuvo en seco. Esperen. Todos giramos hacia él. Tenía la cara completamente blanca. ¿Dónde está la fogata? Miramos al frente. Y el aire se me salió del cuerpo. Porque la luz había desaparecido. El campamento ya no estaba visible. Y eso no tenía sentido. Habíamos caminado en línea recta menos de 2 minutos. La fogata debería seguir viéndose entre los árboles. Pero delante de nosotros solo había oscuridad. Oscuridad absoluta. Lucas empezó a ponerse nervioso de verdad. No tiene gracia, Martín. Dime que recuerdas el camino. Claro que lo recuerdo. Pero lo dijo demasiado rápido. Demasiado tenso. Intentamos continuar en la dirección correcta, aunque ya nadie estaba seguro de cuál era exactamente. Los árboles eran todos idénticos. La niebla baja empezaba a aparecer entre el bosque y el terreno descendía ligeramente hacia zonas cada vez más oscuras. Entonces encontramos otro campamento. Pero no era el nuestro. Había 2 tiendas rasgadas, una fogata apagada y objetos esparcidos por el suelo. Mochilas abiertas. Latas de comida. Una silla tirada de lado. Parecía abandonado a toda prisa. Como si quienes estuvieran allí hubiesen salido corriendo en mitad de la noche. Lucas empezó a maldecir en voz baja. No, esto no puede estar pasando. Martín iluminó el interior de una de las tiendas. Vacía. Pero dentro había arañazos largos marcados sobre la tela interior. 4 líneas profundas. Repetidas una y otra vez. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente desde dentro. Daniel respiraba cada vez más rápido. Tenemos que largarnos de aquí ya. Entonces escuchamos un ruido dentro del bosque. No un silbido. Una risa. Lejana. Bajísima. Y completamente humana. Sentí un frío horrible subir por la espalda. Porque aquella risa no sonaba divertida. Sonaba imitativa. Artificial. Como alguien intentando copiar cómo ríe una persona normal. Martín levantó la linterna hacia los árboles. Y esta vez sí lo vimos claramente. Había alguien entre los troncos. Muy alto. Quieto. Observándonos. No distinguíamos su cara por la oscuridad, pero estaba ahí. Inmóvil. A unos 30 metros. Y aunque la lógica me decía que debía ser una persona, algo dentro de mí gritaba que no. Porque las proporciones estaban mal.
Los brazos demasiado largos, el cuerpo demasiado delgado, y la forma en que permanecía quieto, no parecía natural. Lucas empezó a retroceder lentamente. ¿Quién eres? La figura no respondió, ni se movió. Entonces Martín apuntó directamente con la linterna a su rostro, y durante un segundo, apenas un segundo, la luz iluminó algo que todavía aparece en mis pesadillas. No tenía ojos normales, reflejaban la luz como los de un animal, y sonreía, una sonrisa enorme, antinatural, inmóvil. Después la figura se movió, pero no corriendo, no caminando. Desapareció entre los árboles con una velocidad imposible, literalmente imposible. Escuchamos ramas romperse a ambos lados del bosque al mismo tiempo, como si aquello estuviera rodeándonos otra vez. Y entonces Daniel perdió completamente el control. ¡Corran! Salimos corriendo sin pensar, sin dirección, sin mapa. Solo corríamos mientras los árboles pasaban como sombras negras a nuestro alrededor. Escuchaba respiraciones agitadas, ramas golpeándome la cara y pasos detrás de nosotros. Pasos enormes. Y en medio de aquella locura ocurrió lo peor de todo. Lucas gritó. Un grito corto, brutal. Cuando giré la cabeza, él ya no estaba. Había desaparecido. Así de simple. Un segundo corría junto a nosotros. Al siguiente, el bosque se lo había tragado. Y lo único que quedó después fue aquel silbido horrible resonando entre los árboles oscuros. Mucho más cerca ahora, como si estuviera disfrutando del miedo. Y lo más aterrador no era que Lucas hubiera desaparecido. Lo peor era que ninguno de nosotros se atrevió a volver a buscarlo. Porque en ese momento ya entendíamos algo horrible. Lo que había en ese bosque quería separarnos. Y acababa de conseguirlo. Seguimos corriendo varios minutos más. O al menos eso creo. En realidad, el tiempo dentro de aquel bosque empezó a sentirse extraño. Confuso. Como si todo ocurriera dentro de una pesadilla donde los segundos duran demasiado y el aire nunca alcanza para respirar. Solo recuerdo oscuridad. Árboles pasando a mi lado. Ramas golpeándome la cara. Y el sonido de Daniel llorando mientras corría detrás de mí. Porque sí, Daniel estaba llorando. No como alguien agotado físicamente. Lloraba como una persona completamente rota por el terror. Cuando finalmente nos detuvimos, casi vomité. Me ardía el pecho y las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Martín apoyó las manos sobre las rodillas intentando recuperar aire. Daniel cayó directamente al suelo. Y Lucas seguía sin aparecer. El silencio después de correr fue insoportable. Ninguno quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos exactamente lo mismo. Lucas probablemente estaba muerto. O peor. Martín miraba alrededor desesperadamente con la linterna. El haz de luz atravesaba árboles húmedos, niebla baja y sombras interminables. Todo se veía igual. Todo. No sabíamos dónde estábamos. No sabíamos cómo volver. Y el bosque seguía completamente muerto. Ni animales, ni viento, ni insectos. Solo ese silencio imposible. Entonces Daniel habló entre lágrimas. Nos estaba guiando. Martín levantó la cabeza. ¿Qué? El silbido, la voz, las huellas. Todo era para alejarnos del campamento. Recuerdo sentir un escalofrío horrible porque, en el fondo, yo también lo sabía. Habíamos reaccionado exactamente como aquello quería. Habíamos seguido sonidos. Habíamos perseguido sombras. Nos habíamos separado. Como si alguien conociera perfectamente cómo funciona el miedo humano. Martín intentó mantener la cabeza fría. Escuchen. Tenemos que orientarnos. En cuanto amanezca salimos de aquí. Pero Daniel negó inmediatamente. No va a dejarnos salir. Aquella frase cayó como una piedra en mitad del silencio. Y lo peor era que Daniel no parecía paranoico ya. Parecía convencido. Como alguien que había entendido algo antes que nosotros. Entonces ocurrió otra cosa extraña. La brújula de Martín empezó a girar sola. La aguja daba vueltas lentamente sin detenerse jamás. Martín golpeó el aparato varias veces, confundido. ¿Qué demonios?
Yo intenté sacar mi teléfono por puro reflejo, aunque sabía que no había cobertura. La pantalla mostró algo raro durante apenas un segundo. Las 2:17 de la madrugada. Pero eso era imposible. No podían ser las 2 de la mañana. Habíamos llegado al campamento al anochecer. Después de correr quizá habrían pasado 30 minutos. 40 como mucho. Sin embargo, el reloj seguía marcando las 2:17. Y entonces Daniel dijo algo que me dejó helado. Mi reloj se detuvo hace una hora. Lo mostró con la mano temblando. 2:17. Martín empezó a enfadarse, probablemente porque el miedo ya era demasiado grande para admitirlo. Basta. Todos cálmense. Estamos cansados, desorientados y... El silbido interrumpió la frase. Muy cerca. Demasiado cerca. Sonó justo detrás de nosotros. Giramos todos al mismo tiempo con las linternas levantadas. Y esta vez sí vimos movimiento entre los árboles. Una sombra cruzó rápidamente detrás de un tronco enorme. Alta, delgada, imposiblemente rápida. Martín empezó a caminar hacia ella inmediatamente. Sal de ahí. Pero antes de dar 3 pasos, escuchamos otra voz. La de Lucas. Martín. Venía desde el bosque. Débil. Temblorosa, como si estuviera herido. Daniel empezó a negar desesperadamente con la cabeza. No le respondas. Lucas, gritó Martín. Silencio. Después otra vez. Ayúdame. Aquella voz hizo que se me revolviera el estómago. Porque si sonaba como Lucas, pero había algo mal. Algo vacío. Como escuchar una grabación antigua reproducida lentamente. Martín avanzó hacia los árboles. Voy. Aguanta. Daniel literalmente se lanzó sobre él para detenerlo. No es él. Los dos cayeron al suelo forcejeando. Y entonces, por primera vez desde que entramos al bosque, escuchamos algo enorme moviéndose entre los árboles. No pasos humanos. Algo más pesado. Más rápido. Las ramas empezaron a romperse a nuestro alrededor. A la izquierda. Luego detrás. Luego delante, como si varias cosas estuvieran moviéndose al mismo tiempo en círculos alrededor nuestro. Martín dejó de forcejear inmediatamente, porque todos lo escuchamos. Respiraciones. Varias. Ocultas entre la oscuridad. Lentas. Observándonos. Recuerdo el sonido exacto de mi corazón en ese instante. Sentía que iba a explotar. Daniel se levantó del suelo completamente pálido mientras apuntaba la linterna temblorosa hacia los árboles. Y entonces las vimos. Figuras. No una. 3. Quietas entre los troncos. Altísimas. Demasiado delgadas. Inmóviles. La luz apenas alcanzaba sus cuerpos, pero era suficiente para distinguir aquellas sonrisas horribles reflejándose en la oscuridad. Ninguna se movía. Solo observaban. Como animales esperando el momento correcto. Martín retrocedió lentamente. ¿Qué mierda son esas cosas? Nadie respondió, porque una parte primitiva de nuestro cerebro ya entendía algo aterrador. No eran personas. Y entonces todas las figuras silbaron al mismo tiempo. El sonido atravesó el bosque entero. Agudo. Desesperante. Daniel gritó tapándose los oídos mientras las luces de las linternas empezaban a fallar. Primero la mía, luego la de Martín, después todas. Oscuridad absoluta. Y en mitad de esa oscuridad, escuchamos pasos acercándose lentamente hacia nosotros. Crunch, crunch, crunch. Yo no podía respirar. No podía moverme. Solo escuchaba aquellas cosas acercándose mientras el olor del bosque cambiaba de repente. Olía a humedad podrida, a carne mojada, a tierra removida. Entonces algo pasó corriendo junto a mí, tan cerca que sentí el aire helado rozarme el rostro. Daniel empezó a gritar histéricamente. Martín intentó encender la linterna golpeándola una y otra vez. Y cuando finalmente volvió a funcionar, vimos algo imposible. Había una persona parada entre nosotros. Lucas, o algo que parecía Lucas. Estaba inmóvil, cubierto de barro, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Y aunque era claramente él, había algo profundamente incorrecto en su rostro. Sonreía demasiado,
Una sonrisa enorme, tensa, antinatural. «Lucas», susurró Martín. Entonces Lucas levantó lentamente la cabeza y habló, pero la voz que salió de su boca no era humana. Sonaba como varias voces superpuestas intentando hablar al mismo tiempo. ¿Por qué entraron aquí? Después todas las linternas se apagaron otra vez. Y alguien, o algo, agarró mi brazo desde la oscuridad. Si alguna vez has sentido que algo no humano te observa en mitad de la noche, entonces sabes exactamente el terror que sentí en ese momento. Porque entendí que el bosque no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Y nosotros acabábamos de entrar en el lugar equivocado. Sentí aquellas manos cerrarse alrededor de mi brazo con una fuerza imposible. Heladas. Demasiado largas. Instintivamente grité y me solté de un tirón, cayendo hacia atrás sobre el barro. Escuché ramas romperse, respiraciones agitadas y a Daniel llorando otra vez en mitad de la oscuridad. Las linternas seguían apagadas. No veíamos absolutamente nada. Y aún así, podíamos sentirlas alrededor, moviéndose, lentas, como si estuvieran disfrutando el miedo. Martín consiguió encender su linterna apenas un segundo. El haz tembloroso iluminó árboles, niebla, y algo pasando entre nosotros a toda velocidad. Demasiado rápido para distinguirlo. Después volvió la oscuridad. Entonces escuchamos a Lucas reírse, o aquello que llevaba su voz. La risa sonaba húmeda, rota, como una garganta intentando recordar cómo se ríe un ser humano. No deberían haber venido. La voz surgía desde distintos lugares al mismo tiempo. A veces delante, luego detrás, luego demasiado cerca del oído. Daniel empezó a hiperventilar. «Nos va a matar, nos va a matar». Martín lo agarró violentamente de los hombros. «Cállate y muévete». Volvimos a correr. Pero esta vez ya no corríamos intentando escapar del bosque. Corríamos por puro instinto animal. Sin dirección. Sin pensar. Solo alejándonos de aquellas voces. Y mientras corríamos, los silbidos comenzaron otra vez. Muchos. Decenas. Resonando entre los árboles como si todo el bosque estuviera lleno de ellas. El sonido venía de todas partes. Agudo. Irregular. Inhumano. A veces parecía una llamada. Otras veces una especie de comunicación entre criaturas escondidas en la oscuridad. Recuerdo tropezar varias veces mientras descendíamos por una pendiente embarrada. Las ramas me golpeaban la cara. Sentía sangre caliente mezclándose con lluvia fina sobre la piel. Y aún así lo peor seguía siendo esa sensación insoportable de que algo corría a nuestro lado. Invisible. Acompasando nuestros movimientos. Esperando. Entonces Martín cayó. Escuché el golpe seco y su grito ahogado. Cuando me giré, la linterna rodaba colina abajo mientras él intentaba levantarse desesperadamente. Había caído dentro de una especie de agujero oculto entre raíces y barro. Daniel y yo corrimos hacia él. Y fue entonces cuando vimos lo que había allí abajo. Huesos. Decenas. No animales. Humanos. Blanqueados por la humedad y el tiempo. Mezclados con mochilas podridas, ropa desgarrada y restos de tiendas de campaña cubiertos de tierra. Sentí el cuerpo congelarse. Aquel no era un accidente aislado. Había muchísima gente desaparecida allí. Muchísima más de la que aparecía en las noticias. Martín salió del agujero temblando. Tenía barro hasta el pecho y una expresión completamente rota. Ya no quedaba nada del tipo seguro de sí mismo que había iniciado el viaje. «Tenemos que salir ya, ya». Pero incluso mientras decía eso, creo que los tres entendíamos una verdad horrible. El bosque no quería soltarnos. Entonces Daniel encontró algo entre los restos. Un teléfono. Muy antiguo. Destrozado. La batería estaba hinchada y cubierta de humedad, pero al moverlo accidentalmente, la pantalla se encendió apenas un segundo. Y lo que vimos nos dejó helados. Un vídeo pausado, grabado dentro del mismo bosque. La imagen mostraba a un hombre jadeando mientras corría con la cámara temblando violentamente. Se escuchaban silbidos alrededor y una voz aterrorizada repitiendo: «No mires atrás, no mires atrás». Después el vídeo terminaba abruptamente.
Daniel dejó caer el teléfono inmediatamente. Dios mío. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque mientras intentábamos alejarnos del agujero, escuchamos algo subiendo desde dentro. Lento, arrastrándose entre huesos y tierra húmeda. Crunch, crunch. Martín levantó la linterna temblorosa hacia el agujero. Y vimos manos. Varias. Pálidas. Demasiado largas. Emergiendo lentamente desde la oscuridad bajo los huesos. Daniel gritó tan fuerte que sentí el pecho vibrar. Salimos corriendo otra vez mientras detrás de nosotros sonaban movimientos rápidos trepando fuera del agujero. Ya no había dudas. Había muchas más de esas cosas. Y estaban despertando. La niebla empezó a volverse cada vez más espesa. Apenas podíamos ver unos metros delante. El bosque entero parecía distinto ahora. Más cerrado. Más oscuro. Como si los árboles mismos hubieran cambiado de lugar mientras corríamos. Entonces ocurrió algo que terminó de rompernos mentalmente. Encontramos el estacionamiento del parque. O eso creímos al principio. Había vehículos abandonados cubiertos de humedad. Una garita. Carteles destruidos. Pero algo estaba mal. Muy mal. Todo parecía antiguo. Oxidado. Como si llevase décadas abandonado. Martín iluminó uno de los coches lentamente. El parabrisas estaba cubierto de moho y hojas secas acumuladas desde hacía años. No, esto no puede ser el mismo lugar. Pero sí lo era. Reconocí perfectamente la estructura de entrada del parque. Solo que parecía abandonada desde hacía muchísimo tiempo. Daniel empezó a llorar otra vez. ¿Qué nos está pasando? Nadie respondió. Porque en ese momento yo también estaba empezando a perder completamente la noción de la realidad. Entonces escuchamos una radio encenderse dentro de la garita. Estática. Después una voz distorsionada. Si escuchan silbidos, no respondan. La señal crujió violentamente. El bosque aprende sus voces. Martín abrió la puerta de la garita de golpe. Dentro no había nadie. Solo polvo, papeles húmedos y una radio antigua conectada a nada. La voz continuó entre interferencias. Ya no son personas cuando vuelven. Y entonces la transmisión cambió. Escuchamos gritos. Muchos. Disparos. Después un silencio abrupto. La radio murió otra vez. Daniel estaba al borde del colapso. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esas cosas? Pero yo empezaba a entender algo muchísimo peor. No nos estaban cazando por hambre. Nos estaban imitando. Aprendiendo. Copiando voces. Gestos. Personas. Y entonces recordé la sonrisa de Lucas. Aquella sonrisa inmóvil. Incorrecta. Sentí náuseas instantáneamente. Porque quizá Lucas ya estaba muerto desde el momento en que desapareció. Un ruido metálico nos interrumpió de golpe. Clang. Venía detrás de la garita. Martín iluminó lentamente hacia la niebla. Y allí estaban otra vez. Más de 10 figuras inmóviles entre los árboles. Quietas. Observándonos. Algunas demasiado altas. Otras encorvadas. Pero todas sonriendo. Todas con aquellas siluetas humanas imperfectas. Como si algo hubiera intentado copiarnos sin entender completamente cómo funcionamos. Y en medio de ellas, estaba Lucas. Sonriendo igual que antes. Entonces todas hablaron al mismo tiempo. Con voces humanas mezcladas. Hombres. Mujeres. Niños. Quédense con nosotros. El sonido fue tan antinatural que sentí lágrimas subir involuntariamente a mis ojos. Martín retrocedió lentamente. Daniel estaba completamente paralizado. Y entonces Lucas dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero ese único paso reveló algo aterrador bajo la luz temblorosa de la linterna. Sus piernas estaban al revés, como las de un animal quebrado intentando caminar como un humano. Y en ese momento, Daniel perdió completamente la cabeza, porque empezó a correr directamente hacia el bosque. Solo, desapareciendo entre la niebla mientras gritaba desesperadamente. «No quiero morir aquí». Martín intentó seguirlo, pero las figuras comenzaron a moverse, todas al mismo tiempo, y lo hicieron muchísimo más rápido de lo que un cuerpo humano debería poder moverse. Lo que ocurrió después todavía aparece en mis pesadillas.
porque esa fue la noche en que entendí la verdadera razón por la que cerraron el parque. No era para evitar que la gente entrara, era para evitar que algo saliera. Las criaturas comenzaron a correr hacia nosotros. No como personas, no como animales. Se movían de una forma antinatural, quebrada, usando los brazos demasiado largos para impulsarse entre el barro y los árboles. Algunas parecían arrastrarse. Otras avanzaban inclinadas hacia adelante con movimientos rápidos y espasmódicos. Pero todas mantenían esas sonrisas horribles clavadas en el rostro. Y todas emitían pequeños silbidos entrecortados mientras corrían. Martín me agarró del brazo violentamente. «Muévete». Corrimos detrás de Daniel, internándonos otra vez en la niebla negra del bosque. Detrás de nosotros escuchábamos ramas romperse a una velocidad imposible. Estaban alcanzándonos. Recuerdo mirar una sola vez hacia atrás. Y ojalá no lo hubiera hecho jamás. Porque vi claramente a una de aquellas cosas subir por el tronco de un árbol como una araña. Demasiado rápido, con las extremidades doblándose en ángulos imposibles. Después desapareció entre las ramas superiores, mientras otra corría paralela a nosotros desde el suelo. Nos estaban rodeando. Daniel seguía gritando delante de nosotros. Apenas distinguíamos su silueta entre la niebla. Y entonces ocurrió algo extraño. El bosque terminó abruptamente. Salimos a una zona completamente abierta. Un enorme claro circular rodeado por árboles gigantescos. El suelo estaba cubierto de ceniza negra y barro húmedo. Y en el centro, había una estructura. Una torre de vigilancia. Antigua. Quemada parcialmente. Las escaleras colgaban rotas hacia un lado y la madera crujía con el viento. Pero aún así parecía el único refugio posible. Martín señaló desesperadamente. «Ahí arriba». Subimos como pudimos. Las escaleras gemían bajo nuestro peso mientras las criaturas aparecían entre los árboles alrededor del claro. Ya no intentaban ocultarse. Ahora podíamos verlas completas bajo la luz gris de la luna. Y cuanto mejor las veía, peor era. No tenían una forma fija. Algunas parecían personas deformadas. Otras tenían extremidades demasiado largas. Varias imitaban rostros humanos, pero mal. Como máscaras hechas de memoria imperfecta. Sonreían constantemente. Siempre. Incluso inmóviles. Y todas nos observaban sin parpadear. Llegamos a la parte superior de la torre apenas segundos antes de que las primeras criaturas alcanzaran la base. Daniel estaba completamente destruido mentalmente. Temblaba, lloraba y repetía una frase una y otra vez. Nos escucharon desde que entramos. Martín intentó bloquear la entrada con restos de madera mientras yo iluminaba hacia abajo con la linterna. Las criaturas rodeaban lentamente la torre. Algunas caminaban en círculos. Otras simplemente permanecían quietas mirando hacia arriba, esperando. Y entonces escuchamos una voz dentro de la torre. Una voz humana. Muy débil. ¿Hay alguien ahí arriba? Nos congelamos. El sonido venía desde una pequeña habitación cerrada en la parte superior. Una vieja cabina de vigilancia parcialmente quemada. Martín y yo nos miramos sin saber qué hacer. Después de todo lo ocurrido, cualquier voz humana ya parecía una trampa. Pero volvió a hablar. «Por favor, ayúdenme». Martín abrió lentamente la puerta. Y dentro encontramos a un hombre. Un guardabosques, o lo que quedaba de él. Estaba extremadamente delgado, sucio, con barba larguísima y ojos hundidos como alguien que llevaba años sin dormir. Sujetaba una escopeta oxidada contra el pecho mientras nos observaba aterrorizado. «Dios mío», susurró, «todavía siguen entrando personas». El hombre apenas parecía real. La habitación estaba llena de mapas, latas vacías, notas escritas frenéticamente sobre las paredes y símbolos marcados con carbón. Había frases repetidas una y otra vez. «No respondas cuando te llamen. No los dejes entrar. Si imitan a alguien, ya es demasiado tarde». Sentí un escalofrío brutal recorriéndome entero. Martín habló primero. «¿Qué son esas cosas?» El guardabosques miró hacia abajo, hacia las criaturas rodeando la torre. Y cuando respondió, su voz temblaba. «No sé qué eran al principio, pero llevan aquí mucho tiempo.
muchísimo antes del parque. Daniel seguía llorando en un rincón. El hombre continuó. Aprenden observándonos. Copian voces, gestos, personas. Primero llaman desde lejos. Después empiezan a parecer humanos. Y cuando alguien responde, o se acerca demasiado, ya pueden imitarlo. Miré inmediatamente hacia abajo buscando a Lucas entre las criaturas. Y allí estaba, inmóvil, sonriendo hacia la torre. El guardabosques notó mi expresión. Ese ya no es tu amigo. Aquella frase me destruyó por dentro, porque una parte de mí todavía quería creer que Lucas seguía vivo, que podíamos salvarlo, pero en el fondo ya lo sabía. Martín respiró agitadamente. ¿Por qué no salen del bosque? El hombre tardó demasiado en responder. Porque algo las mantiene aquí. Entonces señaló hacia el centro del claro. Y fue ahí cuando vimos la entrada. Semienterrada bajo ceniza y raíces negras. Una especie de túnel enorme descendiendo bajo tierra. Antiguísimo. Como una grieta abierta en mitad del bosque. Y alrededor de la entrada había restos humanos. Muchísimos. Ropa. Huesos. Mochilas. Décadas de desaparecidos acumulados alrededor de aquel agujero. El guardabosques hablaba casi susurrando ahora. Las encontré hace años. Intentamos quemar la zona. Cerrarla. Pero cada vez que desaparece gente, aparecen más. Sentí náuseas. Porque entendí lo que significaba. No eran criaturas cazando personas. Estaban reemplazándolas. Y entonces ocurrió algo peor que todo lo anterior. Desde abajo de la torre, escuchamos mi propia voz. Exactamente igual a la mía. Martín, abre la puerta. El guardabosques levantó la cabeza lentamente. Terror puro en sus ojos. Mi voz volvió a sonar. Por favor, tengo frío. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Porque la voz era perfecta. Cada respiración, cada tono. Era yo. Las criaturas habían aprendido nuestras voces completamente. Y entonces empezaron todas a imitarnos al mismo tiempo. La voz de Lucas. La de Daniel. La de Martín. La mía. Decenas de versiones, nuestras resonando alrededor de la torre en mitad de la niebla. Algunas lloraban. Otras reían. Otras pedían ayuda. Era imposible distinguir qué era real y qué no. Daniel empezó a gritar tapándose los oídos. Martín tenía la cara completamente blanca. Y el guardabosques repetía desesperadamente. No las escuchen, no las escuchen. Entonces alguien golpeó la puerta inferior de la torre. Una vez. Otra vez. Después comenzaron a subir. Escuchábamos las escaleras crujir bajo decenas de movimientos rápidos. El guardabosques cargó la vieja escopeta mientras retrocedíamos lentamente. Y justo antes de que aquellas cosas alcanzaran la cabina, vimos algo imposible entre la niebla del claro. Luces. Luces de vehículos acercándose desde el bosque. Varias camionetas negras entrando al claro en completo silencio. Sin sirenas. Sin identificaciones. Las criaturas dejaron de moverse inmediatamente. Todas giraron hacia las luces. Y el guardabosques susurró algo que jamás olvidaré. «Oh no, llegaron demasiado tarde otra vez». Las puertas de las camionetas comenzaron a abrirse lentamente. Hombres armados descendieron apuntando directamente hacia el bosque, como si ya supieran exactamente lo que iban a encontrar allí. Y entonces uno de ellos levantó la vista y nos vio observando desde la torre. Lo siguiente que hizo me heló la sangre, porque en vez de ayudarnos, levantó el arma hacia nosotros. Y fue en ese instante cuando entendí la verdad más aterradora de toda aquella noche. El gobierno sabía lo que había en Blackwood Ridge. Siempre lo supo. Y nosotros jamás debimos sobrevivir para contarlo. El hombre apuntándonos desde abajo hizo un gesto rápido con la mano. Y todos los demás levantaron sus armas hacia la torre al mismo tiempo. Sentí que el cuerpo se me paralizaba por completo. Después de todo lo que habíamos visto aquella noche, todavía quedaba algo peor esperándonos. El guardabosques reaccionó inmediatamente. Al suelo. Los primeros disparos destrozaron las ventanas de la cabina. La madera explotó alrededor nuestro mientras Daniel gritaba y se cubría la cabeza. Martín me empujó contra el suelo justo cuando otra ráfaga atravesó la pared detrás de nosotros.
Abajo, las criaturas seguían inmóviles observando las camionetas. No atacaban. Eso fue lo más extraño. Parecía que reconocían a aquellos hombres, como si ya se hubieran enfrentado antes. El guardabosques asomó apenas la cabeza y disparó una vez con la escopeta. El estruendo retumbó por todo el claro. Uno de los hombres cayó inmediatamente, pero los demás comenzaron a avanzar hacia la torre sin detenerse. Vestían uniforme negro sin insignias, máscaras, linternas montadas sobre rifles. Se movían demasiado coordinados, demasiado tranquilos, como personas acostumbradas a aquel horror. Martín me miró completamente confundido. ¿Quiénes son? El guardabosques recargó temblando. Los que limpian todo después. Aquella frase me dejó helado, porque significaba que aquello había ocurrido muchas veces antes. Muchísimas. Otro disparo atravesó el techo de la cabina. Daniel seguía completamente destruido mentalmente, llorando en un rincón mientras se tapaba los oídos para no escuchar las voces afuera, porque las criaturas seguían imitándonos. Mi voz seguía resonando entre la niebla. Javier, baja. La de Lucas también. Solo queremos hablar. Y mezcladas entre ellas había cientos de voces más. Personas diferentes. Hombres, mujeres, niños, todas llamando desde el bosque. Todas atrapadas allí para siempre. Sentí ganas de vomitar. Entonces ocurrió algo todavía peor. Uno de los hombres armados habló por megáfono desde abajo. Escuchen atentamente. La zona será esterilizada. Si permanecen arriba morirán junto con las entidades. Entidades. Así las llamaban. Como si fueran algo estudiado. Catalogado. El guardabosques soltó una risa rota. Mentirosos, siempre dicen lo mismo. Martín levantó la voz desesperadamente. Solo queremos salir. El hombre respondió inmediatamente. Ya estuvieron expuestos. Aquella frase cayó como un disparo dentro de mi cabeza. Expuestos. ¿A qué demonios se refería? Entonces las criaturas comenzaron a moverse otra vez. Pero no hacia nosotros. Hacia los hombres armados. Lentamente al principio. Después más rápido. Las sonrisas seguían clavadas en sus rostros deformes mientras avanzaban entre la niebla. Y los soldados abrieron fuego. Lo que pasó después parecía una guerra dentro de una pesadilla. Disparos iluminando el bosque. Criaturas moviéndose entre árboles a velocidades imposibles. Gritos humanos mezclados con silbidos agudos. Vi claramente como una de aquellas cosas saltaba sobre un hombre y le doblaba el cuello hacia atrás con un movimiento seco. Otro desapareció arrastrado hacia la oscuridad mientras gritaba desesperadamente. Pero incluso disparándoles, las criaturas seguían avanzando, porque no reaccionaban como seres vivos normales. Algunas caían y volvían a levantarse. Otras seguían moviéndose aunque les faltaran partes del cuerpo. Y aún así, los soldados parecían preparados para eso. Usaban fuego. Granadas incendiarias. Las explosiones iluminaron el bosque entero revelando por segundos docenas de figuras escondidas entre árboles. Muchísimas más de las que habíamos visto antes. Había cientos, quizá miles. Black Quadrille entero estaba lleno de ellas. Daniel empezó a reírse histéricamente. Una risa completamente rota. No vamos a salir nunca. Nunca. Martín intentó agarrarlo, pero Daniel lo apartó violentamente. Tenía los ojos completamente perdidos. Y entonces escuchamos otra vez aquella voz imposible. Mi propia voz. Pero esta vez, venía desde dentro de la cabina. El silencio fue absoluto. Todos giramos lentamente. Había alguien parado detrás de nosotros, en el rincón más oscuro de la torre. Sonriendo. Parecía yo. Exactamente igual a mí. La misma ropa. La misma cara. Incluso la pequeña cicatriz que tengo junto a la ceja derecha. Pero había algo insoportable en verlo. Porque aunque copiaba mi apariencia perfectamente, sus ojos no entendían cómo mirar como un humano real. Demasiado abiertos. Demasiado quietos. Martín retrocedió inmediatamente. No, no. La cosa sonrió más ampliamente. Y habló con mi voz. ¿Por qué tienen tanto miedo? Daniel comenzó a gritar desesperadamente mientras el guardabosques disparaba la escopeta directamente contra la criatura.
El estruendo me dejó sordo varios segundos. La copia cayó hacia atrás, pero seguía sonriendo, incluso con media cara destrozada. Y entonces empezó a levantarse otra vez. El guardabosques gritó: ¡Fuego! El fuego las detiene. Martín agarró una vieja lámpara de queroseno y la lanzó directamente contra la criatura. El cristal explotó cubriéndola de llamas. Y por primera vez escuchamos a una de esas cosas gritar de verdad. No sonaba humana. Sonaba como decenas de voces muriendo al mismo tiempo. La criatura ardió retorciéndose sobre el suelo mientras su cuerpo dejaba de parecer humano poco a poco. Las extremidades se alargaban. La piel se abría como tela húmeda. Y debajo, no había nada reconocible. Solo oscuridad moviéndose. Daniel empezó a vomitar. Yo apenas podía respirar, porque acabábamos de entender algo horrible. No imitaban personas. Usaban personas como disfraces. Abajo, el combate empeoraba. Las explosiones incendiaban partes enteras del bosque. Los árboles ardían iluminando figuras deformes corriendo entre el fuego mientras los soldados retrocedían hacia las camionetas. Y entonces vimos abrirse el túnel. La grieta gigantesca en el centro del claro comenzó a emitir un sonido profundo, como respiraciones enormes viniendo desde muy abajo. Las criaturas dejaron de atacar inmediatamente. Todas giraron hacia el túnel, como respondiendo a una llamada. El guardabosques se puso completamente blanco. No, no puede despertar ahora. Martín lo agarró. ¿Qué hay ahí abajo? El hombre tardó varios segundos en responder. Y cuando lo hizo, sonó aterrorizado. La primera, antes de que pudiéramos preguntar nada más, algo gigantesco comenzó a moverse dentro del túnel. El suelo entero tembló. Los árboles vibraron. Y todas las criaturas empezaron a silbar al mismo tiempo hacia la grieta abierta en mitad del claro. Un silbido ensordecedor. De adoración. De llamada. De bienvenida. Entonces una mano emergió lentamente desde la oscuridad del túnel. Demasiado grande. Demasiado humana. Y cubierta de rostros moviéndose bajo la piel. Y justo ahí entendí que aquellas criaturas no eran lo peor que vivía en Blackwood Ridge. Eran solamente sus hijos. La mano siguió emergiendo lentamente desde el túnel. Era tan grande que al principio mi cerebro se negó a entender lo que estaba viendo. Los dedos parecían humanos, pero demasiado largos. Demasiadas articulaciones. Y bajo aquella piel gris húmeda se movían rostros atrapados intentando salir. Rostros humanos. Decenas. Y bocas abrirse silenciosamente bajo la carne. Ojos moviéndose. Narices deformándose como si hubiera personas vivas atrapadas dentro de aquella cosa gigantesca. El guardabosques retrocedió horrorizado. No la miren demasiado tiempo. Pero era imposible apartar la vista. El bosque entero había quedado en silencio otra vez. Incluso las criaturas inmóviles alrededor del claro parecían reverenciar aquello que estaba despertando bajo tierra. Los soldados dejaron de disparar. Y por primera vez desde que llegaron, parecían aterrados. Uno de ellos gritó algo por radio. Fase negra. Repito, fase negra. Entonces comenzó el caos. Los hombres armados empezaron a retroceder desesperadamente hacia las camionetas mientras colocaban cargas explosivas alrededor del túnel. Ya no intentaban controlar la situación. Querían destruirla. Pero era tarde, porque la cosa seguía saliendo. Después de la mano apareció parte del brazo. Enorme, cubierto de barro y raíces negras pegadas a la piel. Y aquellos rostros bajo la carne comenzaron a susurrar todos al mismo tiempo. Miles de voces, débiles, llorando, pidiendo ayuda. Sentí lágrimas subir involuntariamente a mis ojos, porque algunas voces sonaban como niños, otras como ancianos, otras simplemente gritaban nombres una y otra vez. Daniel cayó de rodillas tapándose los oídos. No quiero escuchar eso. El guardabosques hablaba casi sin aire. Absorbe todo lo que encuentra, recuerdos, voces, personas. Martín lo miró horrorizado. ¿Qué demonios es eso? El hombre negó lentamente. No lo sabemos. Solo sabemos que siempre estuvo aquí abajo. Mucho antes del parque. Mucho antes de nosotros.
Entonces el túnel tembló violentamente. Algo enorme empezó a empujarse desde las profundidades. El suelo se abrió alrededor de la grieta mientras árboles enteros se inclinaban hacia el centro del claro. Y las criaturas comenzaron a emitir un silbido ensordecedor otra vez. Pero ahora entendía lo que era realmente. No era comunicación. Era adoración. Aquellas cosas estaban llamando a su creadora. Uno de los soldados logró activar las cargas explosivas. Las detonaciones iluminaron el bosque entero. Tierra, fuego y piedras salieron disparadas alrededor del túnel mientras el impacto sacudía violentamente la torre. Daniel gritó. Martín cayó contra la pared. Yo sentí el oído izquierdo apagarse completamente por unos segundos. Y aún así, la cosa siguió moviéndose bajo la tierra. Las explosiones no la habían detenido. Solo la habían hecho enfadar. Porque entonces escuchamos el sonido más horrible de toda aquella noche. Un grito. Profundo. Inmenso. Viniendo desde abajo. No parecía hecho por una garganta. Sonaba como el bosque entero gimiendo al mismo tiempo. Los árboles vibraron. Las ventanas restantes explotaron. Y varias criaturas comenzaron a golpearse la cabeza contra el suelo como animales aterrorizados. El guardabosques susurró algo temblando. Nunca había despertado tanto. Entonces las luces de las camionetas comenzaron a apagarse una por una. Primero una. Luego otra. Después todas. Oscuridad otra vez. Dani Martín cayó contra la pared. Solo fuego ardiendo entre árboles húmedos y aquel túnel respirando en mitad del claro. Y fue entonces cuando vi algo imposible. Una de las criaturas caminó lentamente hacia los soldados. Pero ya no sonreía. Su cuerpo empezó a deformarse mientras avanzaba. La piel se abrió desde el pecho hasta el abdomen. Y de dentro salió otra cara humana empujando desde adentro. Un soldado disparó inmediatamente. La criatura ni siquiera reaccionó. Siguió avanzando. Y entonces habló con la voz de una mujer anciana. «Déjenos salir». El soldado retrocedió aterrorizado. La criatura abrió más la piel de su rostro. Y debajo había otra cara. Y debajo otra. Y otra. Como capas infinitas de personas atrapadas dentro de algo mucho más grande. Martín empezó a quebrarse mentalmente ahí mismo. Lo veía en sus ojos. La realidad ya no tenía sentido. Nada de aquello podía existir. Nada podía ser real. Entonces Daniel hizo algo inesperado. Se levantó lentamente. Y empezó a caminar hacia la salida de la torre. «Daniel», susurré. Pero él no respondió. Tenía la mirada perdida. Vacía. Como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. El guardabosques intentó agarrarlo, pero Daniel lo apartó suavemente. Y entonces habló. Con una calma horrible. «Ella me está llamando». Sentí el corazón detenerse. Porque por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla. Daniel ya no parecía asustado. Parecía hipnotizado. Martín lo sujetó violentamente. «Reacciona». Daniel giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Y sonrió. No una sonrisa monstruosa como las criaturas. Una sonrisa triste. «Rota. ¿No lo entienden todavía?», susurró. Nunca salimos del bosque. El silencio cayó sobre la torre. Y entonces comprendí algo horrible. Porque tenía razón. No importaba cuánto hubiéramos corrido aquella noche. Siempre terminábamos en el mismo lugar. El bosque había cambiado constantemente alrededor nuestro. Como si estuviéramos atrapados dentro de algo vivo. Daniel miró hacia el túnel otra vez. Ella lleva años soñando con nosotros. Después se soltó del agarre de Martín y bajó corriendo las escaleras de la torre. Y Daniel. Lo seguimos desesperadamente mientras descendía hacia el claro envuelto en niebla y fuego. Las criaturas ni siquiera intentaron detenerlo. Se apartaban lentamente a su paso, como si lo reconocieran. Daniel caminó directamente hacia el túnel abierto mientras aquella cosa gigantesca seguía emergiendo desde abajo. Ya podían verse parte de sus hombros deformes bajo tierra, cubiertos de rostros moviéndose lentamente bajo la piel. Y entonces Daniel gritó algo hacia el túnel. Algo que jamás olvidaré. «Devuélveme a mi hija». El aire se congeló completamente. Martín y yo nos quedamos inmóviles.
porque Daniel nunca nos había hablado de una hija. Nunca. Entonces todo empezó a encajar. Su miedo, su obsesión, la forma en que reaccionó desde el primer silbido. Daniel ya conocía este lugar, y antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó directamente dentro del túnel, desapareciendo en la oscuridad bajo el bosque. Las criaturas comenzaron a silbar violentamente otra vez. Los soldados gritaban órdenes desesperadas alrededor del claro. El guardabosques parecía completamente destruido, y yo solo podía mirar aquel agujero entendiendo una verdad aterradora. Daniel no había venido a acampar. Había venido a buscar algo, o a alguien. Y en ese instante comprendí que las 6 desapariciones de los últimos 9 días no habían sido accidentes. Alguien estaba entrando voluntariamente en Blackwood Ridge, como si el bosque estuviera llamando personas específicas, personas que ya habían perdido algo imposible de recuperar. Miedo real. Ya no actuaban como un equipo preparado. Algunos gritaban órdenes contradictorias. Otros miraban constantemente hacia el túnel como si esperaran ver algo mucho peor salir de allí abajo. Y entonces uno de ellos nos vio nuevamente. «Sáquenlos de ahí». 2 soldados comenzaron a subir. Martín se lanzó hacia el túnel inmediatamente después de Daniel. «Espera. Vuelve». Pero el guardabosques lo sujetó con una fuerza desesperada antes de que pudiera acercarse al borde. «Si bajas ahí, no vuelves». Martín forcejeó violentamente. «Tenemos que sacarlo». Yo también quería correr detrás de Daniel. Una parte de mí seguía creyendo que todavía podíamos salvarlo, que todo aquello tenía alguna lógica escondida en algún lugar. Pero entonces miré hacia el interior del túnel, y entendí por qué el guardabosques estaba aterrorizado. No parecía un túnel normal. La oscuridad allí abajo se movía. Respiraba, como si el bosque entero estuviera conectado a aquella grieta gigantesca bajo tierra. Las paredes internas parecían cubiertas de raíces negras pulsando lentamente, igual que venas vivas. Y desde las profundidades seguían subiendo aquellas voces humanas mezcladas. Miles de ellas. Llorando, suplicando, susurrando nombres. Sentí un escalofrío recorrerme entero cuando escuché claramente una voz femenina entre todas las demás. «Papá». Martín también la escuchó. Nos miramos inmediatamente, porque no era mi imaginación. La voz había salido desde abajo, y entonces entendí por qué Daniel había saltado. La cosa sabía exactamente cómo atraer a las personas. No imitaba cualquier voz. Imitaba aquello que más necesitabas escuchar. El guardabosques respiraba agitadamente mientras observaba el túnel. Así es como consigue nuevos cuerpos, nuevos rostros, nuevos recuerdos. Abajo, los soldados seguían colocando explosivos alrededor del claro mientras el fuego avanzaba por partes del bosque. Pero ahora había algo distinto en ellos. Hacia la torre apuntándonos con rifles. El guardabosques maldijo entre dientes y recargó la escopeta otra vez. «No pueden dejarnos vivos», dijo. Martín lo miró incrédulo. «¿Por qué?» El hombre soltó una risa vacía. «Porque si la gente supiera cuántos desaparecen realmente aquí, el parque entero tendría que desaparecer del mapa». Los pasos de los soldados subían rápidamente por las escaleras metálicas. Clank, clank, clank. Y justo cuando estaban a punto de llegar arriba, algo salió del bosque y los arrastró hacia la oscuridad. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. Un movimiento rapidísimo entre la niebla. Gritos. Disparos descontrolados. Después silencio otra vez. Martín y yo nos quedamos congelados, porque ya ni siquiera alcanzábamos a distinguir que estaba cazando a quién. Las criaturas corrían entre árboles incendiados, mientras los soldados desaparecían uno por uno. Y en mitad de todo aquello, el túnel seguía abriéndose lentamente. Más, como una herida expandiéndose bajo el bosque. Entonces vimos aparecer algo nuevo alrededor de la grieta. Personas. Al principio pensé que eran más criaturas imitadoras, pero no. Estas eran diferentes. Caminaban lentamente desde el bosque hacia el túnel con expresiones vacías. Hombres y mujeres de distintas edades. Algunos llevaban ropa moderna, otros prendas antiguísimas. Y todos tenían la misma mirada perdida. Como sonámbulos.
El guardabosques susurró aterrorizado. Los que regresaron. Sentí el estómago caerme al suelo, porque entendí inmediatamente lo que significaba. No todos los desaparecidos morían. Algunos salían del bosque y seguían viviendo entre la gente, pero algo dentro de ellos ya no era humano. Martín dio un paso hacia atrás horrorizado. No, no puede ser. Entonces una de aquellas personas levantó lentamente la cabeza hacia nosotros, y reconocí su rostro. Era el guardabosques de la entrada, el mismo hombre que nos había advertido al llegar, solo que ahora parecía mucho más viejo, más delgado, y sonreía exactamente igual que las criaturas. Giré inmediatamente hacia el hombre que estaba junto a nosotros en la torre, y sentí el cuerpo congelarse, porque él también estaba sonriendo. Muy despacio, muy suavemente. ¿Qué pasa?, susurró. Ya entendieron. Martín levantó la escopeta instintivamente. ¿Qué eres tú? El guardabosques inclinó ligeramente la cabeza, y por primera vez noté algo horrible en su rostro. Nunca había parpadeado. No desde que lo encontramos. La piel alrededor de sus ojos empezó a moverse lentamente, como si algo debajo estuviera intentando acomodarse dentro de una máscara humana. Retrocedimos inmediatamente, y entonces él habló otra vez, pero ya no con una sola voz. Ahora había muchas mezcladas debajo. Llevo mucho tiempo esperando compañía. Martín disparó sin pensarlo. La escopeta le atravesó el pecho, pero aquello no cayó. Ni siquiera reaccionó al dolor. Solo siguió sonriendo mientras una sustancia negra comenzaba a derramarse lentamente bajo la ropa. Y entonces la piel de su cara empezó a abrirse desde la mandíbula hacia arriba, como una grieta, revelando más rostros moviéndose debajo. Martín gritó. Yo sentí que las piernas dejaban de responderme, y aquella cosa dio un paso hacia nosotros mientras el cuerpo humano que imitaba empezaba a romperse lentamente. Ella sueña con ustedes desde antes de nacer. La voz era insoportable. Parecía venir desde muy profundo bajo tierra. Entonces algo explotó cerca del túnel. Una enorme detonación iluminó el bosque entero y la onda expansiva sacudió violentamente la torre. La criatura perdió el equilibrio unos segundos, y aprovechamos para correr. Bajamos las escaleras casi cayéndonos mientras el claro entero ardía alrededor nuestro. Las camionetas estaban destruidas. Había cuerpos tirados por todas partes. Algunos soldados seguían disparando desesperadamente hacia la niebla mientras las criaturas aparecían y desaparecían entre el fuego. El bosque entero parecía vivo ahora. Las raíces se movían bajo el suelo. Los árboles crujían como si respiraran. Y desde el túnel seguían saliendo aquellas voces humanas infinitas. Entonces escuché claramente el nombre de Daniel resonando desde abajo. Después un grito real, de dolor absoluto. Martín giró inmediatamente hacia la grieta. Sigue vivo. Antes de que pudiera detenerlo, saltó dentro del túnel, desapareciendo igual que Daniel. Y ahí me quedé completamente solo en mitad del infierno. El bosque ardiendo, las criaturas moviéndose alrededor, los soldados muriendo, y aquella cosa gigantesca intentando emerger desde abajo de la tierra. Recuerdo quedarme inmóvil unos segundos mirando el túnel mientras mi cabeza intentaba decidir si debía seguirlos o escapar. Y entonces alguien me agarró del hombro desde atrás. Casi grité, pero era un soldado, uno de los pocos que seguían vivos. Tenía sangre en toda la cara y respiraba con dificultad. Escúchame bien, dijo desesperadamente. Si quieres sobrevivir, tienes que cerrar el túnel. Ahora. Miré hacia la grieta abierta mientras el suelo seguía temblando bajo nuestros pies. ¿Cómo? El hombre señaló hacia las cargas explosivas restantes cerca del borde. Si eso sale completamente, no se va a quedar en este bosque. Entonces el soldado me miró fijamente, y lo siguiente que dijo me destruyó por dentro. Las desapariciones no empezaron hace 9 días. Empezaron hace casi 100 años. Y cada vez que despierta, algo logra salir del parque disfrazado de nosotros. Miré el túnel otra vez mientras el suelo seguía temblando bajo mis pies. El fuego iluminaba apenas fragmentos de aquella cosa gigantesca moviéndose bajo tierra. Veía partes de piel gris,
rostros atrapados deformándose lentamente y extremidades imposibles empujándose desde la oscuridad profunda. Y lo peor era entender algo aterrador. Todavía no había salido completamente. Aquello era apenas una parte. El soldado me agarró del chaleco con desesperación. Escúchame. Si no destruimos el túnel ahora mismo, todo esto se repite otra vez. Y la próxima vez no va a quedarse aquí. Yo apenas podía respirar. Tenía la cabeza rota, el cuerpo temblando. Martín y Daniel habían desaparecido bajo tierra. Las criaturas seguían moviéndose entre los árboles incendiados. Y aún así, una parte de mí no podía dejar de pensar en algo. Las voces, porque seguían saliendo desde abajo. Y entre todas ellas, juraría haber escuchado la voz de mi madre, muerta hacía 7 años. Sentí un vacío helado abrirse dentro de mí. El túnel sabía cosas imposibles. El soldado me empujó violentamente. «Muévete». Corrimos hacia las cargas explosivas restantes mientras el claro entero se desmoronaba alrededor nuestro. Varias criaturas seguían observándonos desde la niebla, pero ya no atacaban, porque estaban mirando el túnel, esperando el nacimiento de algo mucho peor. Entonces escuché otra vez la voz de mi madre, perfectamente clara. «Javier». Me detuve en seco. La voz venía desde abajo, suave, triste, exactamente igual a como la recordaba en el hospital antes de morir. Sentí lágrimas subir involuntariamente, y el soldado lo notó inmediatamente. «No la escuches». Pero era imposible, porque ahora no solo escuchaba a mi madre, escuchaba recuerdos, mi infancia, canciones antiguas, conversaciones olvidadas, como si el túnel estuviera abriendo partes enterradas de mi cabeza. Y entonces comprendí la verdadera naturaleza de aquella cosa. No solo imitaba personas, consumía dolor, pérdida, culpa, traía de vuelta aquello que más deseabas recuperar. Por eso la gente volvía voluntariamente. Por eso Daniel había regresado. El soldado comenzó a activar manualmente las cargas alrededor del borde mientras yo intentaba no escuchar las voces. Pero cada vez eran más fuertes, más humanas, más reales. Entonces vi movimiento dentro del túnel, y el aire abandonó completamente mis pulmones. Martín estaba subiendo, cubierto de sangre y barro, trepando desesperadamente por las raíces negras. «Javier», gritó, «ayúdame». Corrí hacia el borde inmediatamente. El soldado intentó detenerme, pero ya era tarde. Me arrodillé junto a la grieta y extendí el brazo hacia Martín. Y entonces lo vi. Sus ojos reflejaban la oscuridad igual que los de las criaturas. El soldado levantó el arma inmediatamente. «Aléjate de él». Martín me miró desesperado. «Soy yo. Por favor». Sentí el corazón rompiéndose dentro del pecho, porque sonaba exactamente igual. Se veía exactamente igual. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Entonces Martín sonrió. Muy lentamente. La misma sonrisa imposible de Lucas. Y sus brazos comenzaron a alargarse mientras trepaba fuera del túnel muchísimo más rápido de lo que un cuerpo humano debería moverse. El soldado disparó 3 veces seguidas. La cosa cayó hacia atrás emitiendo aquel chillido insoportable de voces mezcladas. Y mientras desaparecía nuevamente dentro de la grieta, todavía seguía usando la voz de Martín. «No me dejes aquí». Sentí ganas de lanzarme al suelo y romperme llorando. Pero no había tiempo, porque algo enorme comenzó a emerger detrás de la copia. Muchísimo más grande. La primera. Ya podía verse parte de su cabeza empujándose desde la oscuridad. No tenía un rostro fijo. Miles de caras humanas aparecían y desaparecían constantemente sobre aquella masa imposible. Algunas gritaban, otras lloraban, otras simplemente nos observaban aterrorizadas desde dentro de la piel. Y en medio de todas ellas, vi a Daniel, atrapado, moviéndose bajo la carne de aquella cosa mientras golpeaba desesperadamente desde dentro. «Ayúdame». El grito salió desde cientos de bocas al mismo tiempo. Caí hacia atrás completamente destruido, porque ya entendía lo que les ocurría a los desaparecidos. No morían, eran absorbidos, convertidos en parte de aquella entidad monstruosa bajo el bosque. Sus recuerdos,
sus voces, sus rostros. Todo quedaba atrapado allí abajo para siempre. El soldado terminó de activar la última carga y me levantó violentamente. ¡Corre! Pero yo seguía mirando a Daniel atrapado dentro de aquella masa viviente. Y entonces ocurrió algo todavía peor. La primera me miró directamente. No sé cómo explicarlo. No tenía ojos reales, pero sentí su atención clavarse dentro de mi cabeza. Y escuché una voz profunda resonando directamente en mi mente. No desde afuera, desde dentro de mí. Tú también estabas solo. Sentí recuerdos abrirse violentamente dentro de mi cabeza. El funeral de mi madre. Las noches vacías en mi apartamento. La sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Todo aquello que llevaba años enterrando volvió de golpe. Y la voz continuó. Aquí nadie vuelve a estar solo jamás. Entonces entendí la peor verdad de todas. La primera no odiaba a los humanos. Los atraía. Como una inmensa conciencia alimentándose de personas rotas, de dolor humano, de pérdidas imposibles de aceptar. Y durante un segundo horrible, una parte de mí quiso bajar al túnel. Quiso escuchar otra vez la voz de mi madre. Quiso quedarse. El soldado me golpeó brutalmente para hacerme reaccionar. Mírame. Eso ya no es tu madre. Las explosiones comenzaron. Una tras otra. El suelo estalló alrededor del túnel mientras corríamos hacia el bosque incendiado. Árboles enteros cayeron. Las criaturas comenzaron a emitir silbidos desesperados. Y detrás de nosotros escuché un rugido gigantesco atravesando la noche. La primera estaba saliendo. Corrimos entre humo y fuego mientras el parque entero parecía derrumbarse. El soldado apenas podía mantenerse en pie por la sangre que perdía. Y aún así seguía avanzando como si hubiera vivido aquello demasiadas veces antes. Entonces alcanzamos la carretera principal. Y por primera vez en toda la noche, vi algo parecido al mundo real. Vehículos, luces de emergencia, más soldados bloqueando la salida del parque. Creí que habíamos sobrevivido. De verdad lo creí. Hasta que el hombre junto a mí levantó las manos lentamente. Y uno de los soldados le disparó en la cabeza sin dudar. Me quedé congelado. El cuerpo cayó al asfalto mojado mientras los demás apuntaban directamente hacia mí. Al suelo. Intenté hablar, explicar, pero entonces vi algo que terminó de destruirme completamente. Los soldados llevaban auriculares especiales, porque sabían que no debían escuchar las voces. Siempre lo habían sabido. Y uno de ellos se acercó lentamente mientras me apuntaba al rostro. ¿Cuánto tiempo estuviste expuesto? No supe qué responder, porque en ese momento, todavía seguía escuchando la voz de mi madre dentro de mi cabeza. Muy suave, muy cerca, susurrándome que volviera al bosque. Y ahí entendí la verdadera razón por la que nadie escapaba realmente de Blackwood Ridge. Porque aunque lograra salir del parque, una parte de esa cosa salía contigo. Si llegaste hasta aquí y quieres más historias como esta, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque hay lugares donde el horror no termina cuando consigues escapar. Y Blackwood Ridge sigue ahí afuera, esperando a que alguien vuelva a escuchar los silbidos entre los árboles.